¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Ahorita vamos a iniciar con la clase. ¿Pueden visualizar la presentación, compañeros? Sí, Gracias. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Antes que nada, compañeros, yo quisiera ofrecerles una disculpa. El día martes no pude estar con ustedes, pero por motivos de fuerza mayor me fue materialmente imposible conectarme. Entonces, el día de hoy vamos a continuar donde lo habíamos dejado el día jueves pasado. Habíamos abordado los vicios del consentimiento, habíamos platicado sobre los vicios que pueden, perdón compañeros, solo doy ingreso a otros compañeros, perdón por la interrupción. Habíamos dejado en relación a los vicios del consentimiento, habíamos platicado sobre el dolo, habíamos platicado también sobre la violencia y nos quedaba el error. Entonces hoy vamos a platicar sobre el error, compañeros, que es uno de los vicios también es uno de los vicios del consentimiento. Entonces, solo que aquí no hay una mala intención, no hay un engaño. Aquí es una equivocación, ¿verdad? Hay un desconocimiento absoluto, o puede ser que sea un desconocimiento en parte que provoca que haya un equívoco al momento de formar el contrato, de faccionar el contrato que va a dar origen a la obligación. Entonces, el error es precisamente eso, compañeros. Es una situación que provoca que haya un equívoco al momento del faccionamiento del, del, del contrato o de la formación del inicio de la obligación, del momento en que se modifica la obligación. Entonces, en este sentido, hay dos tipos de errores, compañeros. Está el error sustancial. En el error sustancial sí hay consentimiento, pero el consentimiento es defectuoso. O sea, el consentimiento se ve afectado porque existe un equívoco, como yo les decía, en relación al objeto del contrato, en relación a la obligación que está formándose derivado del contrato. Entonces, a lo que me refiero es que puede haber una equivocación al momento de faccionar el contrato que afecte la esencia del mismo. Yo les ponía aquí un ejemplo. Resulta que yo me pongo de acuerdo con otra persona, llegamos a un acuerdo de voluntades, las voluntades consienten una situación en específico y para generar una obligación. Entonces, resulta que yo ando en busca de un local para mi oficina. Entonces, como ando en busca del local para mi oficina, realmente lo que quiero es alquilar un local o un inmueble. No quiero comprarlo. Entonces, voy y solicito la información. En eso veo
eh, que hay una casa que están ofreciendo y yo estoy muy interesado. Está muy bien ubicada, tiene muy buen espacio. Creo que mi oficina quedaría bien ahí. Entonces, oye, y firmo el contrato. Pero ¿qué si el contrato era una compraventa? Yo pensé que me la estaban ofreciendo en arrendamiento, me la estaban alquilando. Y fíjense que parece que fuera que fuera una situación bastante sin sentido. Pero ese tipo de circunstancias a veces se da, compañeros. Puede existir esa equivocación, ¿verdad? Entonces es la sustancia del contrato, la esencia, que iba a ser una compraventa, pero ya no pudo. Entonces es un arrendamiento, realmente era un arrendamiento. Entonces yo me equivoqué. Y probablemente en este caso no hay algo que me está presionando, ¿verdad? Para que sea de esa manera. Ni tampoco, o sea, no hay violencia. O tampoco me están engañando para generar la equivocación. Simplemente yo me confundí. O la otra parte pudo haberse confundido también. Entonces ahí es un error. Y sí hay un vicio, ¿verdad? Esto es sobre la esencia del, del en sí del contrato, ¿verdad? Y aparte está el error accidental, compañeros. El error accidental es diferente. El error accidental es cuando no recae sobre la sustancia esencial del contrato, como si lo es el error sustancial, ¿verdad? Aquí recae sobre las calidades secundarias del contrato. Yo les ponía un ejemplo aquí, que también esto del error, compañeros, muchas veces parece que fuera una cuestión eh, como que fuera sobre, como les dijera yo, sobreactuados, una situación que no puede suscitarse porque parece que fuera un error muy forzado, una situación muy forzada, pero no, se da, hay momentos en que se da. Yo les ponía aquí el ejemplo de contrato a un artista para que realice una pintura. Entonces, supongamos que todavía Pablo Picasso estuviera vivo. Y voy y mire, yo, es una persona de renombre, ¿va? Con una pinturas excepcionales en relación al tipo de pinturas a las que él era que generaba, ¿verdad? Esa categorización en relación al tipo de pinturas que realizaba. Entonces me llama la atención ese tipo de pinturas que él realizaba. Entonces voy y lo contrato. Pero resulta que no es Pablo Picasso, sino es Juan Picasso. Y resulta que él no es una persona que tiene ese, eh, toda esa fama, todo ese renombre que él tiene, no lo tiene. Entonces, en realidad es un pintor novato, ¿verdad? Ahí me equivoqué. Realmente la pintura me la van a dar, pero es una cuestión accesoria. No va a tener esa validez que tiene, porque no la pintó Pablo Picasso, ¿verdad? La pintó Juan Picasso, por ponerles un ejemplo. O el mismo ejemplo que les ponía yo en relación al dolo. Puede en determinado momento, solo que sin engaño. Puede ser que yo quiera comprar una casa y me equivoque de casa.
Mire, la casa está a la mitad de la cuadra y yo la que quería era la de la esquina. Entonces, ¿qué número de casa es es la casa 35, la que está en medio? Y la 38 es la que está en la esquina. Pero al faccionar el contrato no es la casa 38, es la casa 35, la que a mí me llama la atención. Ahí me equivoqué. Igual me van a dar una de las casas, pero no es la casa que yo quería. Entonces, realmente el error, compañeros, es una cuestión, es un equívoco, una situación equívoca, ¿verdad? Hay una equivocación relativa a ese tipo al momento de formar el contrato, de faccionarlo, de darle origen, para que ya se constituya una obligación. Entonces, en ese momento se pueden suscitar errores. Uno tiene que estar muy seguro de las circunstancias o situaciones que tiene que concretar o constituir, ¿verdad? Los datos tienen que estar claros. Muchas veces no es porque nos traten de engañar, sino simplemente nos equivocamos o se equivoca la otra parte también. Entonces, eso es algo que afecta al consentimiento, compañeros. Veamos el artículo 1257 de nuestro Código Civil, por favor, compañeros. 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Artículo 1258. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Y por último, el artículo 1259. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Entonces, compañeros, aquí lo que se suscita es una equivocación, ¿verdad? Un problema en sí. Puede ser, puede ser un problema de atención incluso, ¿verdad? Cuando una persona no está precisamente en atención a lo que está elaborando o no tiene toda la información. Pero la diferencia con el dolo es que aquí no hay mala intención, ¿verdad? Aquí hay negligencia, aquí hay equivocación. Entonces, depende de dónde recae, si recae en la esencia o recae en las partes accesorias. Así se denominará en error accidental o error sustancial. ¿Tienen alguna inquietud sobre esto, compañeros, sobre este tema? Sobre el error. Realmente es un vicio un poco menos elaborado que los anteriores, ¿verdad? Es un poco más sencillo porque va en relación a la equivocación propiamente. Bueno, compañeros, entonces voy a compartir con ustedes esta otra diapositiva que tengo por acá, porque hay un vicio más del que vamos a platicar. Pero esto sí es más elaborado. Vamos a platicar sobre la simulación, compañeros. La simulación
es cuando se hace parecer algo que no es, se le da una, se le da otra forma a un acto, se le da una forma distinta para tratar de llegar a otro fin, ¿verdad? Es un último vicio del consentimiento, compañeros. La finalidad de la simulación es también hacer caer en error a terceras personas, ¿verdad? Hacerlos incurrir en una equivocación. Pero aquí, a diferencia del dolo, aquí hay toda una elaboración, compañeros, porque aquí a un acto se le da otra forma. Entonces, por eso es que les decía, es hacer aparecer algo que no es, o sea, algo, le damos la apariencia a algo que no, que realmente no es eso lo que queremos hacer. Ahorita que desarrollemos un poco más de la simulación, ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy platicando. El término de simulación proviene precisamente también de una voz latina. Recordemos el influjo del Imperio Romano, ¿verdad, compañeros? Entonces, la voz latina es simulare. Simulare es fingir o hacer parecer lo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya un engaño y que lo que se esté generando sea totalmente falso. O que se oculte la verdad dándole otra cara. Es decir, celebramos un contrato cuando queremos celebrar otro, con el fin de poder hacer incurrir en un error a la otra parte. Entonces, esta simulación, esta situación en la que se finge algo, compañeros, va en una división en dos vías. La primera es que todo sea una ficción, que no exista. Y la segunda es que sí exista, pero de otra forma. Se le dé a algo que tenía que tener una determinada forma o ser un determinado contrato, se le da otra forma. Se celebra otro contrato, con el fin de hacer incurrir en un error a terceras personas, pero no desarrollando, perdón, aquí desarrollando se elabora toda una situación, no simplemente es el engaño, sino hay una situación bien, bien elaborada, compañeros. Entonces a esto se le conoce como simulación. Entonces, la simulación, como les decía, da lugar a un acto jurídico simulado, compañeros. O sea, realmente tenemos una, una situación determinada, pero está disfrazada. O hay algo que nosotros hicimos, desarrollamos, pero realmente no existe. Eso no nació a la vida jurídica. Y cuando desarrollemos los ejemplos va a estar un poco más claro. Veamos nuestro artículo 1257, por favor, compañeros, siempre. El que acabamos de leer en relación al error. Dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia.
La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Entonces, aquí deben de existir, compañeros, una serie de requisitos. Pero antes de entrarlos a desarrollar, veamos el artículo 1284 de nuestro Código Civil. Dice, la simulación tiene lugar, primero, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Es decir, aquí sí se desarrolla un contrato, pero no era el que se necesitaba, sino se utiliza otro para generar el engaño o para evadir alguna responsabilidad. Entonces, esta es la causal número 2 de la que acabamos de platicar. Numeral segundo, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Eso quiere decir que el acto no existe. En determinado, simulan que existió un acto, un contrato, pero el contrato nunca existió, nunca nació la vida jurídica. Y tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas interesadas. Es decir, que se finge algún determinado acto para que en determinado momento, compañeros, pueda evadirse también alguna responsabilidad. Entonces, los requisitos que existen en la simulación, primero, debe ser una declaración totalmente discordante con la realidad, pero tiene que ser intencional. Debe ser intencional. De manera intencional se plantea una declaración discordante. Segundo, debe ser concentrada entre las partes. O sea, entre las partes se genera, compañeros, se genera esa situación, se genera ese engaño, esa situación. Y su finalidad es engañar a terceros. O sea, puede ser que yo me ponga de acuerdo con la otra persona, celebramos un contrato que no es, con el ánimo de defraudar a un tercero. Puede ser que finjamos que celebramos un contrato, o puede ser que en lugar de celebrar el contrato que deberíamos de haber celebrado, celebramos otro. Entonces, esa es el objeto en sí de la simulación, es engañar a terceros, compañeros. La simulación puede ser absoluta. Veamos el artículo 1285, compañeros. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, absoluta cuando las partes declaran algo que no ha ocurrido entre ellas. Resulta que a mí me van a embargar, van a trabar embargo en contra de mi casa. Porque resulta que llegó a mi oficina una tarjeta de crédito. Yo la utilicé, pues me la enviaron y muy contento vine yo y la utilicé. Y le di uso, empecé a utilizar el crédito de la tarjeta. De repente ya se habían capitalizado los intereses, compañeros, ya yo tenía una cantidad de dinero que debía. Entonces iban a trabar embargo en contra de mis bienes, de mi casa. Entonces, ¿qué hice?
¿Qué fue lo que hice, compañeros? Vine y le hablé a un amigo mío. Le dije, mira, me van a quitar la casa. Entonces, bueno, finjamos que me vendiste la casa. Y resulta que la casa, realmente eso no pasó, ¿verdad? Hay una ficción ahí. Se simuló. Y eso es para defraudar a un tercero, que en este caso es el acreedor. Entonces vemos que sí hay algunas situaciones similares con los otros vicios que habíamos platicado, pero esto es mucho más elaborado, compañeros. Esto es más complicado. Entonces, realmente aquí las partes pueden constituir o transmitir derechos a personas interpuestas, ¿verdad? Personas que no tienen que ver en sí con la situación, pero es para mantener ocultas a los verdaderamente interesados, ¿verdad? En este caso, eh, la casa que da soporte a la tarjeta de crédito va en contra mía. En eso, mire, él ya no tiene bienes. O resulta que, mire, nosotros lo despedimos de aquí, pero él ya no trabaja aquí, mire, ya no figura. Pero resulta que sí estoy trabajando ahí, para evitar que traben embargo en contra de mi salario. Entonces, ahí hay una simulación, compañeros. Se está fingiendo, se finge que en determinado momento no, perdón, se está fingiendo algo que no existió, porque en determinado momento lo que se está tratando es que se defrauden o que se engañen o que se burlen a terceros. Entonces, nosotros podemos apreciar bien esta situación. Eso que les acabo de comentar, compañeros, eso de que hay personas que a veces fingen alguna venta o alguna situación, es algo que se da, ¿verdad, compañeros? Entonces, y se da desde el tiempo de los romanos, desde hace más de 2000 años. Precisamente por eso los romanos lo tenían también ya debidamente regulado, ¿verdad, compañeros? Aquí Irma Karina Ashpot levantó la mano. Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, compañera. Licenciado, ¿y qué pasa si, por ejemplo, de esa simulación resulta de que la persona después no quiera devolverle bien cuando ya haya solventado la otra persona su situación? Mire, ahí Se hay, vuelve un es arma un, de dos filos, aparte exactamente, de que son delitos. exactamente. Mire, ahí tendría que ser alguien muy amigo para evitar eso, ¿no? Para que eso no se suscite. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿no? Fíjese que esa es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento. Bueno, y si de repente mi amigo me traiciona y me dice, mire, ya no te vuelvo a la casa. Entonces, eso es algo a lo que se arriesga, ¿verdad? Es un riesgo que tiene que correr. Pero ahí no se puede hacer nada. Lo que sucede es que tendría que proceder judicialmente, pero alegando que si hay una voluntad expresa, Sí, es cierto. ¿verdad? Entonces ese es el problema. Imagínese, le está vendiendo la casa en un precio muy bajo o algún otro objeto. Entonces ese es un problema. Es un arma de doble filo. Solo que en algún momento hay algún problema específico con el contrato, pero de otro tipo, y eso se pueda invocar, pero de lo contrario,
¿no? Si se está simulando, tendría que quedar ahí, tiene que ser alguien de mucha confianza. Gracias, licenciado. De nada, compañera. Vamos a ver aquí. Donny Alexander Coyoy levantó la mano. Sí, licenciado. Podría caber el caso ahí de que, por ejemplo, una persona tiene bastantes deudas por tarjeta de crédito y le quieren embargar el sueldo, pero él, a manera de, digamos, por ejemplo, por pensión alimenticia, pues no pueden tocar eso. Entonces él simula un divorcio y, digamos, al cabo del tiempo, pues obviamente recibe su demanda en teoría digamos, hacen esa simulación, ¿va? Aunque, digamos, lo demanda por pensión alimenticia. Entonces, prácticamente el sueldo de él automáticamente va a pasar a nombre de la esposa, ¿va? Eh, porque ya hay un embargo, ahí hay una sentencia, ¿va? Entonces, de alimentos. Entonces, obviamente, ya no pueden tocar esa gran parte digamos, el banco ya no puede tocar esa parte de su salario, ¿va? Ahí, bueno, mi pregunta es que si podría caber ese tipo de simulación ahí. Sí, es para evitar cualquier cumplimiento de una obligación para defraudar a terceros. Cualquier situación a la que esté vinculado, en el cual yo tenga que realizar algún tipo tenga que cumplir algo, alguna obligación que tenga pendiente, pero para evitar el cumplimiento de esa obligación, simulo otro acto, ¿verdad? El caso de que en determinado momento yo finjo que vendí mi casa o alguna otra cosa así, para evitar que vengan y me deduzcan responsabilidades nacidas de la obligación a la que estoy sujeto. La obligación puede ser por alimentos, la obligación puede ser por tarjetas de crédito, o sea, deudas. La obligación puede ser por diversas situaciones, pero lo que estoy yo haciendo con esto es evadir esa obligación. Entonces, sí, precisamente ese ejemplo que usted pone, sí cabe cabal en esta situación. Gracias, Lic. De nada, compañero. A ver, la compañera Roxana Alvarado levantó la mano. Sí, licenciado, solo una pregunta, digamos, en este caso de la simulación, por ejemplo, como todo queda, si es una escritura, queda en el protocolo o fechas después de que a nosotros nos viene un embargo. Entonces, digamos, en ese caso, pues se vería que nosotros vendimos nuestra casa o nuestro bien después del embargo. Sí, sí. Entonces se puede decir que estamos con una falsedad ideológica o no sé cómo, o material, no sé cómo. Usted tiene razón. Fíjese que por eso hay que guardar ciertas apariencias, ¿verdad? Resulta que yo vendo mi casa, pero obviamente no lo voy a hacer después de tener la obligación. Tiene que ser antes. Resulta que celebro el contrato, pero nunca se cumple porque ni la persona a la que yo le vendí la casa, le doy la casa, ni esa persona me paga. Pero tiene que ser antes, porque si no, hay otras figuras, otras instituciones, como la acción pauliana, ¿verdad? La revocatoria o acción pauliana, que elimina corta esos lazos de negociación, de contratación que se realizaron, donde se generó una nueva obligación. Entonces, supónganse, yo vendí mi casa, entonces se interponen y revocan esa obligación. Dice el acreedor, mire, disculpe, pero yo planteo esta revocatoria porque lo que pasa es que me está defraudando. Mire, vendió la casa y la casa era la garantía que me estaba dando por
la obligación que celebramos. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que la situación tiene muchas aristas. Y una de las circunstancias que debe tomarse en consideración es precisamente las fechas, ¿verdad? Para que la simulación pueda realizarse, porque si no, a todas luces es evidente que está tratando de evadir la responsabilidad, simulando un acto, ¿verdad? Para que no hacerse responsable de la obligación a la que se comprometió. No sé si respondo su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. Ay. De nada, compañera. Ahora sigamos, compañeros, con... teníamos aquí una simulación absoluta. Veamos ahora la simulación relativa, compañeros, que esta también es bastante interesante, porque aquí en este tipo de simulación, las partes sí celebran un contrato, un negocio jurídico, ¿verdad? Pero la diferencia es que celebran otro negocio, celebran otro contrato al que debieron haber celebrado en su momento. Fíjense, compañeros, que en el año 2012 hubo una modificación a la legislación fiscal. Entonces, se reformaron muchas partes de la ley fiscal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el pago de las compraventas pues se modificó. Pero resulta que el de la donación no. La donación es un contrato donde se otorga un bien, un objeto de una persona a otra. Pero realmente lo que eso es una especie de obsequio, una especie de regalo. Yo le voy a donar a mi hijo mi casa. Realmente las responsabilidades las tengo yo, él solo tiene derechos. Entonces yo le dono mi casa. Pero hay una particularidad en esto. En la compraventa hay un precio, compañeros, que debe de pagarse. Y sobre ese precio se calcula el impuesto. Entonces supónganse una casa con valor de 1.000.000 de quetzales, es un dineral el que hay que pagar de impuestos, 12%. Entonces, mucha gente lo que hacía es que celebraba entonces una donación. Porque el objeto de la donación, a diferencia de la compraventa, ahí no hay un precio. No se le da un precio al objeto, sino se le estima, se le da una estimación. Entonces ahí, pónganse, la casa valía 1.000.000 de quetzales. Entonces, en lugar de darle el 12% sobre el 1.000.000 de quetzales, yo la estimaba en 100 quetzales. Yo estimo la casa en 100 quetzales, se la voy a donar. Recuérdense que es un regalo. Es a título gratuito, es un contrato a título gratuito. Entonces ya no tenía que pagar yo 120.000 quetzales de impuesto, sino pagaba 12 quetzales. Entonces, esa es una simulación, compañeros. Porque realmente el contrato no es porque yo tenga un muy buen corazón y quiera obsequiarle la casa o donársela, la verdad que realmente es un obsequio. No, yo lo estoy haciendo porque estoy evadiendo al fisco, porque quiero pagar menos de impuesto.
Entonces ahí sí existe el contrato. En el otro no se cumplía porque ni se paga el precio ni se da el bien. Pero en este caso sí. Se otorga el bien, se le da, se cumple con todo. Pero se celebra una cosa por otra. ¿Y por qué? Para evadir el fisco. Entonces ahí estamos evadiendo, engañando a un tercero, simulando un acto por otro. Entonces ya vimos que en absoluta eso no tiene nada de real. Es una simulación total, ¿verdad? Es un engaño total. Pero en la relativa no. En la relativa sí nace a la vida jurídica, hay un contrato. Pero nace un contrato que debió haber sido otro. Entonces, eso se reconoce como simulación relativa, compañeros. Veamos el artículo siempre el 1285 de nuestro Código Civil. Dice, y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, aquí estamos ante la situación de que realmente no, el verdadero carácter de la donación no era el regalo. El verdadero carácter era evadir los impuestos. Eso era realmente lo que estábamos, lo que se estaba buscando. Ese era el verdadero objeto. Dice el artículo 1286 del Código Civil. La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. En este caso era una donación, y la donación es lícita, porque el objeto no tiene ningún tipo de problema, todo está de conformidad con la ley. Entonces sí surte efectos jurídicos. En relación a lo que les ponía de ejemplo, resulta que la SAT sí se dio cuenta de esta situación y posteriormente hubo otra reforma. Entonces, la estimación de los bienes inmuebles tenía que ser del mismo valor al que aparecía en matrícula fiscal o en matrícula municipal. Entonces ya no se podía estimar por el valor que el donante quisiera. Entonces de ahí neutralizaron esa situación. Porque entonces ya daba lo mismo celebrar un contrato de compraventa donde la casa valía 500,000 quetzales con una donación, porque la donación había que estimarla en lo que estaba registrado. En ese caso eran 500,000 quetzales. Y sobre eso había que pagar el impuesto. Entonces, y se dieron cuenta porque realmente ahí simulaban un acto, ¿verdad? Que sí nacía la vida jurídica. Entonces, veamos el artículo 1286 del Código Civil, compañeros. Dice, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. A ver, la compañera Dulce Ramos levantó la mano. Licenciado, buenas tardes. Solo tengo una duda con la diapositiva, donde está el ejemplo de que estamos viendo ahorita, simulación absoluta. Dice en el ejemplo, una donación y la compraventa. La donación está sometidos a trámites más caros, pero no sé si está correcta la palabra, la donación está sometida a trámites más caros o era la compraventa. Perdón, es la compraventa. Perdón, compañera, sí tiene razón. Es la compraventa la que está sometida a trámites más caros. La donación no. La donación también tiene una serie. Gracias, le agradezco mucho la observación. Hacía yo la comparación aquí de la donación y la compraventa. La donación está sometida a trámites realmente más baratos. ¿Por qué?
como ahí se estima el valor del objeto de la donación, entonces eso de alguna manera evita que se paguen más impuestos, ¿verdad? Entonces sí, es la compraventa, compañera. Es la compraventa, no es la donación. Muchas gracias. Oye, le Muchas agradezco gracias. mucho. Bueno, de nada. A ver, la compañera Cindy Rocío Sunún Franco. Buenas noches, licenciado. Una consulta, por ejemplo, y la cesión de derechos, ¿en base a qué se calcula el precio que se le va a colocar al inmueble, digamos? Y, por ejemplo, también en las compraventas de derechos hereditarios, ¿por qué en los contratos le colocan, por ejemplo, le compró una finca a su hermano X por 3 quetzales? Me queda esa duda, ¿cómo hacen ese cálculo? Porque, por ejemplo, si es una cesión de derechos, es casi igual que una donación, es que en eso sí no estoy clara si es casi lo mismo, si paga o no paga el mismo impuesto, ¿verdad? Como hablando de la donación que tiene, que no es como la compraventa, ¿verdad? Que la compraventa va a pagar el impuesto pues más elevado que la donación. La cesión de derechos hereditarios, ¿bajo qué impuesto hay que calcularlo? Y, por ejemplo, si ese terreno cuesta $300,000 y yo le coloco que cuesta 3,500 quetzales, ¿verdad? Y luego la quiero vender, me imagino que, que la SAT o Vicavi, ¿verdad? Hacen no sé quién será el que hace este cálculo, ¿verdad? Cuando ya hacen una compraventa y lo quieren vender por el valor real del terreno, que ya no van a ser 3,500 quetzales, sino que los $300,000 que de verdad vale ese terreno. Entonces, ¿cómo hacen ese cálculo nuevamente? Mire, fíjese que la cesión de derechos realmente es una cuestión que sí produce alguna duda, porque la cesión de derechos como figura sí se encuentra contenida dentro del Código Civil, pero para ceder derechos hipotecarios, créditos, es para eso. Entonces se utiliza como una donación, se le da esa forma, porque hay hasta una estimación de la cesión. Entonces, se calcula el 12% sobre lo que se está cediendo, sobre el valor que se le da a la cesión. Entonces, creo que en algún momento la SAT es la que puede interrumpir el tracto del documento al momento de presentarse para su inscripción, por lo menos en el Registro General de la Propiedad. Sí lo hace. Tienen un registro, una revisión aleatoria. Y puede ser que el documento sí sea interceptado y se calculen en determinado momento los impuestos reales. Ahora, en relación a los derechos hereditarios. Los derechos hereditarios, pues al momento de que yo quiera, en determinado momento, a mí me están me constituyeron, ya mi derecho hereditario se hizo efectivo y ya me constituí yo como un heredero, ¿verdad? Entonces, si yo quiero trasladar el dominio de ese derecho a un tercero, pues puedo cederlo, que en este caso tendría que pagar el 12%. Puedo donarlo o puedo venderlo.
Y entonces voy a tener que pagar el 12% sobre el valor que le dé al derecho. Pero no sé si importa qué respondo a su pregunta. valor le coloque. Es que he visto contratos que dicen, se lo vendí por 3 quetzales. Y cada uno de los herederos le dio un quetzal en efectivo y está acá. Está bien, ¿verdad? Lo que pasa es que lo está estimando. Como no es un bien inmueble, no está sujeto a lo que establece la ley del IVA. Entonces, en este caso, mire, yo lo voy a estimar por 3 quetzales, 5 quetzales, porque es el derecho. Realmente la cesión la utilizan como que si fuera una donación, pero la figura se utiliza para créditos. Es una figura que se utiliza para situaciones crediticias. Entonces, pero en la práctica sí la utilizan, y la utilizan como que si fuera una donación y la estiman. Entonces, la estimación se da en relación a el valor que yo le quiero dar al regalo que voy a dar. En el caso de los bienes inmuebles fue diferente, porque lo que pasa es que estaban utilizando esa simulación relativa para evadir al fisco. En este caso, ¿no? Entonces, no sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, gracias. Es que esas dos figuras con la figura de la donación me confunden bastante porque, o sea, serán lo mismo o no son lo mismo, ¿verdad? Porque cesión de derechos, compraventa de derechos hereditarios. Y como también había escuchado, pues que en estos terrenos de reserva, cómo calculan estos impuestos, ¿verdad? Porque hay por primera venta y segunda venta. Y me causa... Es que lo que sucede es que el impuesto se calcula, en la primera venta se calcula el 12%, a partir de la segunda venta es sobre el 3%. Entonces ese era un incentivo que se daba para que el mercado inmobiliario tuviera movimiento, ¿va? Entonces, si yo estaba vendiendo y era segunda venta, ya no tenía que pagar el 12%, sino pagaba el 3%, pago el 3% del impuesto. Entonces, eso es una de los incentivos que traía esa reforma del año 2012. Ahora, en relación a la cesión se utiliza, como le digo, para créditos, se cede el crédito. Es una figura que realmente está contenida en nuestro código y está orientada hacia eso, pero también se le da en la práctica esa forma, ¿verdad? Donde es como que si fuera una donación. Se estima y se está cediendo el dominio y se utiliza, ¿verdad? Pero realmente eso no evita que tenga que pagar un 12%. Lo que pasa es que se estima bastante, bastante bajo. Entonces eso ayuda a la gente, ¿verdad? Entonces ya no pagan, pónganse, de un quetzal van a pagar 12 centavos tal vez de impuesto. Entonces es por eso que lo utilizan. Gracias, licenciado. De nada, compañera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, Licenciado, ¿qué manda? pregunta como para apoyo. Fíjese que en SAT lo que se hace es que lo que usted decía, ¿verdad? Que cuando pagan y todo queda registrado con los formularios de pago de impuestos, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que hay personas que están monitoreando todas esos impuestos y toman, por ejemplo, tienen sistemas, ¿verdad? Que toman muestras. Entonces, esas muestras, toman las muestras y esas muestras se las dan o se las nombran a cada auditor. Y entonces esos auditores lo que hacen es que vienen y hacen requerimientos a las personas que venden las propiedades. Por ejemplo, si usted viene y vende una propiedad y le colocó, cuesta 150,000, entonces ellos van a venir y le van a pedir a usted todos los documentos
las facturas, van a pedir estados de cuenta, le van a pedir todo, o sea, y ahí es donde empiezan a ver que las personas y hasta los mismos abogados están prestándose para defraudar al fisco. Entonces, vienen y hacen la solicitud y les dan un tiempo o en ese momento levantan audiencias donde vienen ellos y les cobran lo que ellos han dejado de pagar, más el 100%, ¿verdad? De la multa que, por ejemplo, si ellos tenían que haber pagado 150,000 quetzales de impuestos, hagamos un ejemplo, tienen que pagar 300,000, ¿verdad? Porque dejaron de pagar los 150 más los otros 150,000, ¿verdad? Ahí también se trabajan los intereses resarcitorios, multas, cuánta cosa hay, y entonces se vuelve una de no acabar. Entonces, y creo que multan también, si no estoy yo mal, a los abogados, algo así. Yo creo que eso lo mire, pero sí, es bien delicado el venir y decir, miren, un abogado que se preste a decir, miren, pongámosle lo que usted quiera a la casa y la SAT los llega a agarrar, créame que los dejan sin nada porque si les ponen audiencias, si los empiezan a... ya inician un procedimiento administrativo bien delicado. Sí, exactamente. Sí, yo lo que había visto es cómo manejan ellos de manera aleatoria eso. Y sí, ellos imponen después intereses moratorios, intereses resarcitorios e impiden la inscripción. Entonces, es delicado, realmente es delicado porque ahí hay una violación a la ley, ¿verdad? Entonces, podemos ver toda esta situación esta situación tan alambicada, ¿verdad? Derivada de esta situación, de una simulación, ¿verdad? Porque así comenzó. Y sí se veía en determinado momento que el número de donaciones se había incrementado. Entonces, a pesar de que el contrato sí nacía a la vida jurídica, había una defraudación ahí al fisco. Entonces, es bien interesante y es importante tenerlo en consideración. Le agradezco su intervención, compañera, porque lo que sucede es que cuando hay una violación a la ley, entonces hay responsabilidades que nos deducen, ¿verdad? Y procedimientos que se nos inician. Fíjese que eso que usted decía es muy cierto. A uno lo pueden poner hasta como defraudador y ya uno se puede ir preso. O sea, por una defraudación fiscal, aunque no lo crean, se va uno preso. O sea, uno tiene que demostrar que realmente no lo es porque ya lo llevan a uno y le empiezan a hacer ya un juicio y mire, se vuelve una de no acabar. Y sí, uno ha visto gente que se va presa por eso. Tiene que tener uno cuidado, porque como quiera que no, son responsabilidades que le deducen a uno, ¿verdad? Entonces, es que uno no puede ni siquiera prestar nada en el sentido de documentos ni nada, porque se han dado casos hasta que han puesto a personas y las personas ni saben que ellas comparecen en un documento y viera todos los problemas que se arman por eso. Sí, exactamente. Muchas gracias, compañera, le agradezco mucho. Vamos a continuar, compañeros, con la última parte en relación a la simulación relativa, lo que habíamos platicado ya, que los efectos son de un acto verdadero, ¿verdad? No de lo que se está tratando de encubrir. ¿Verdad? Todo es que el objeto del acto esté libre de cualquier situación, ¿verdad? Que esté con la ley, que no sea ilícito. Entonces, si la simulación de cualquier clase que sea, compañeros, no tiene un objeto ilícito ni tampoco perjudica a terceros, eso no anula el acto. No hay problema en ese sentido. Entonces el acto nace a la vida jurídica. Pues por eso es que es tan especial esta figura y es un tanto diferente a los otros vicios, porque aquí sí el acto puede nacer, o sea, el contrato nace y la obligación se genera. Entonces hay que tener un poco de cuidado en relación a eso, ¿verdad? Porque el negocio sí nace a la vida jurídica. Entonces, la prescripción del acto simulado, la ley establece que la acción para denunciar la simulación es imprescriptible. Entonces, se puede hacer en cualquier tiempo, aún contra los herederos del
la simulación, ¿verdad? Hubieron algunos que intervinieron y ya después ya son los herederos los que continúan, pero el acto es imprescriptible, en conformidad con lo que establece nuestra ley. Entonces, es interesante conocer este tipo de figuras, compañeros, porque nos damos cuenta que lo delicado que puede ser a veces el tratar de evadir algunas cosas o darle otras formas con tal de no verse perjudicado, porque lo que va a pasar es que en algún momento puedan deducir responsabilidades más fuertes o mayores. Entonces, compañeros, hasta aquí dejaría el día de hoy la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? No, Muy bien, compañeros. Entonces, que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Los veo el día martes. Todavía tenemos la semana entrante porque hasta la otra semana empiezan los exámenes. El examen con nosotros es el 29 de agosto, el primer examen parcial. Entonces, todavía tenemos un par de clases más y en estas clases yo voy a entregarles el laboratorio que les había platicado, compañeros, que es son varias preguntas de lo que nosotros hemos abordado a lo largo de